Hola a todos, bienvenidos a este video, el segundo de la serie de estequiometría, en el cual vamos a hablar del uso de los factores estequiométricos. Como recordarán, en un video anterior vimos qué eran los factores estequiométricos y cómo obtenerlos correctamente para cualquier ecuación química. El día de hoy vamos a mirar cómo se utilizan para resolver problemas sencillos de estequiometría. Así que veamos. De acuerdo con lo visto en el video anterior sobre qué son los factores estequiométricos y la manera como se obtienen, concluimos que estos no son más que factores de conversión, un tipo muy específico de ellos. De allí que la forma como se aplican para resolver problemas de estequiometría pues es la misma que se aplica para realizar conversiones normales, así como cuando se convierten metros a kilómetros, centímetros a metros, etc. Es decir, siguiendo este esquema. Empezamos con la cantidad dada por el problema, multiplicamos dicha cantidad por el factor estequiométrico y obtenemos la cantidad buscada. Como se puede ver, es bastante sencillo. Sin embargo, antes de ver algunos ejemplos, vamos a hacer algunas consideraciones con relación a las unidades en que se debe expresar cada una de las cantidades del factor estequiométrico. En general, las unidades en que se expresa el factor estequiométrico van a depender de dos cosas. La primera, la unidad que se requiere para la respuesta del problema, y la segunda, la unidad en que se expresa la cantidad dada por el problema. Teniendo esto en cuenta, debemos considerar que en el factor estequiométrico la cantidad superior deberá quedar en la unidad requerida para la respuesta y la cantidad inferior en la misma unidad de la cantidad dada. Si la respuesta no requiere una unidad específica, entonces se suele expresar todo el factor en la misma unidad de la cantidad dada. Veamos algunos ejemplos. En este caso tenemos la ecuación que representa la reacción de combustión del gas propano. Para dicha ecuación nos piden determinar primero cuántas moles de agua se obtendrán a partir de 10 moles de propano. Segundo, cuántos gramos de propano se requieren para reaccionar con 15 moles de oxígeno. Y tercero, cuánto oxígeno se requiere para obtener 300 gramos de dióxido de carbono. Miremos entonces el primer problema. En este se nos pide determinar cuántas moles de agua se obtendrán a partir de 10 moles de propano. Para resolver este problema debemos entonces tener la ecuación balanceada y ojalá con las cantidades totales de cada una de las sustancias que participan. Teniendo la ecuación, vamos ahora a identificar cuáles son las sustancias que están involucradas en el problema. En este caso vemos que son agua y propano, que son las que estamos indicando allí. Quiere decir que las relaciones de equivalencia las vamos a obtener entre estas dos sustancias y a partir de ellas vamos a expresar el factor estequiométrico. De acuerdo entonces con lo que planteamos anteriormente, lo primero es escribir la cantidad que nos da el problema para arrancar. En este caso, 10 moles de propano. Luego, vamos a multiplicar esta cantidad por el respectivo factor estequiométrico. Ahora, dicho factor, teniendo en cuenta lo que expresamos anteriormente, debe cumplir lo siguiente. Primero, en la cantidad que se coloca en la parte superior, debe quedar la sustancia que necesitamos averiguar expresada en la unidad que se requiere para la respuesta. En este caso sería agua y debería estar expresada en moles. De acuerdo con la ecuación, tenemos que son 4 moles de agua. Ahora, en la parte inferior del factor deberá quedar la sustancia con la que estamos arrancando y en la unidad que nos la están dando. En este caso, propano, y debe estar expresado en moles. De acuerdo con la ecuación, el propano corresponde a 3 moles de propano. Ahora cancelamos las unidades iguales, en este caso moles de propano, y hacemos la respectiva operación. En este caso multiplicamos las 10 moles por la cantidad superior, o
sea 10 por 4, y lo que nos dé lo vamos a dividir entre la cantidad inferior. Tenemos entonces que nos da 13,3 moles de agua, lo que quiere decir que a partir de 10 moles de propano se podrán obtener 13,3 moles de agua. Miremos el segundo problema. En este nos piden determinar cuántos gramos de propano se requieren para reaccionar con 15 moles de oxígeno. Igual que en el anterior, debemos tener la ecuación balanceada con las cantidades de cada una de las sustancias y determinar cuáles son las sustancias participantes. En este caso, propano y oxígeno, que las tenemos aquí marcadas. Según lo visto, empezamos escribiendo la cantidad que nos da el problema, en este caso 15 moles de oxígeno, y esto lo vamos a multiplicar por el respectivo factor estequiométrico. ¿Cómo nos quedaría dicho factor? En la cantidad superior debe quedar la sustancia que necesitamos averiguar, en este caso propano, y en la unidad que necesitamos la respuesta, en este caso gramos. Si observamos la ecuación nos quedaría 132 gramos de propano. En la parte inferior debe ir la sustancia que tenemos para iniciar en la unidad que nos están indicando, en este caso moles. Por lo tanto, para el oxígeno las moles serían 5. Entonces quedaría 5 moles de oxígeno. Como se puede ver, la unidad que nos están pidiendo para la respuesta y la unidad que nos dan para iniciar es diferente. En el ejemplo anterior ambas estaban en moles, en este caso son unidades diferentes, por eso es necesario colocar los pesos de cada una de las sustancias para tener así de una vez la equivalencia. Entonces se podría hacer todo en moles y al final la respuesta de moles pasarla a gramos, pero es algo que podemos evitar sencillamente si colocamos de una vez el equivalente en gramos de la sustancia que nos estén solicitando. Entonces, teniendo ya planteada la operación, simplemente cancelamos las unidades iguales y hacemos la operación. 15 moles por 132 gramos y lo que nos da lo dividimos entre 5 moles. Esto nos da 396 gramos de propano. Entonces, para reaccionar con 15 moles de oxígeno se necesitan 396 gramos de propano. Y por último, observemos el tercer problema, en el cual nos piden determinar cuánto oxígeno se requiere para obtener 300 gramos de dióxido de carbono. Igual que en los casos anteriores, iniciamos con la ecuación balanceada que tiene las cantidades de cada una de las sustancias. Luego determinamos cuáles son las sustancias participantes. En este caso vemos que son oxígeno y dióxido de carbono, que son las que estamos señalando aquí. Entonces, para iniciar escribimos la cantidad que nos da el problema, en este caso 300 gramos de dióxido de carbono. Esto lo vamos a multiplicar por el respectivo factor de conversión. ¿Cómo nos quedaría este factor? En este caso observen que no nos están preguntando el oxígeno en gramos específicamente o en moles específicamente, simplemente nos están preguntando cuánto, no nos dicen qué unidad. Cuando esto sucede, para no complicarnos, sencillamente se suele hacer todo el factor en la unidad de la cantidad inicial. Como en este caso la cantidad inicial, la cantidad dada está en gramos, entonces todo el factor lo vamos a expresar en gramos. ¿Cómo nos quedaría en este caso? En la parte superior deberá quedar entonces la sustancia que andamos buscando, oxígeno. Y como ya determinamos que iba a quedar en gramos, entonces nos quedaría 160 gramos de oxígeno. En la cantidad inferior tendríamos la sustancia con la que estamos iniciando, que en este caso es dióxido de carbono, en la unidad que nos están dando esa cantidad inicial, o sea, gramos. Teniendo ya planteada la operación, sencillamente cancelamos las unidades iguales, gramos de dióxido de carbono,
y hacemos la operación 300 por 160 y lo que nos dé lo dividimos entre 132, lo que nos arroja como resultado 363,6 gramos de oxígeno. Entonces, en conclusión, para obtener 300 gramos de dióxido de carbono se requieren 363,6 gramos de oxígeno. Como se habrán podido dar cuenta, la aplicación de los factores estequiométricos para resolver problemas es supremamente sencilla. Solo basta tener muy en cuenta cómo nos van a quedar los factores de conversión en cuanto a las unidades. Bueno, entonces por ahora ha sido todo. Espero que les haya quedado muy claro el tema y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con otro video de esta serie de estequiometría. Que estén muy bien. Hasta luego.